Dios les bendiga a todos, hermanos. Esta mañana nos ponemos de pie para la lectura de la palabra de Dios. La palabra del Señor hoy se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 20. Así dice la palabra de Dios. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Qué privilegio, ¿verdad? Poder escuchar la palabra del Señor, poder cantar a su nombre. Como criaturas, venir ante nuestro Creador y derramar nuestros corazones ante Él. La semana no empieza el lunes, la semana empieza el domingo. Por eso los cristianos nos reunimos el primer día, a la primera hora, por la mañana, a darle nuestras primicias al Señor porque encontramos sentido en Dios antes de comenzar nuestra semana de trabajo. ¿Qué sería de nosotros si el Señor no nos proveyera estos espacios donde Él habla a nuestros corazones, donde nos permite encontrar el sentido de la vida antes de ir a trabajar, a nuestros trabajos y antes de dirigir el resto de nuestras vidas? Nosotros estamos hoy frente a un capítulo y como les decía la semana pasada, me he tomado la libertad de tomar algunos pasajes antes de comenzar nuestra nueva serie de sermones para pasajes que tienen que ver con la vida de la iglesia. La semana pasada estábamos mirando Levítico capítulo 19, unos versos muy antiguos, cerca de 2000 años antes de Jesús, cuando salió el pueblo de Egipto, el pueblo de Israel de Egipto, y el Señor se encuentra con ellos en el desierto y les da unas instrucciones de cómo ellos van a vivir, un pasaje sumamente hermoso. Y hoy el Señor Jesús se acerca a sus discípulos y les habla de cómo vivir, les deja saber a sus discípulos cómo ellos han de vivir la vida cristiana en comunidad. Hermanos de la travesía, el capítulo 18 de Mateo completito tiene una serie de enseñanzas y todas tienen que ver con la manera en que Jesús desea que funcione su iglesia. Usted se puede sentar con calma y mirar desde el principio del capítulo hasta el final del capítulo y todas son enseñanzas para la comunidad y para las relaciones entre unos y otros dentro de esa comunidad de gracia donde todos llegamos por medio de la gracia de Dios y el perdón y nos toca vivir juntos y glorificar a Dios juntos. Hace una semana nosotros hablamos de este pasaje. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Decía Pedro, 7 veces, Señor, lo debo perdonar. Y el Señor le dice, no, Pedro, la matemática está mala. 70 veces 7. ¿Te acuerdas del sermón de esa parábola? Este es el pasaje que viene junto antes de esa parábola. Y está muy relacionado a ella al final del sermón. Vamos a ver por qué. En este capítulo los discípulos le preguntan a Jesús, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Y Jesús ve un muchachito como los que teníamos nosotros aquí, uno de estos hermosos pequeños y se lo trae. Y quién sabe si se lo siente en la falda, quién sabe si lo pone en medio de todos ellos. Y Jesús les dice, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Esta imagen contiene la sustancia de cómo Dios ve a sus discípulos, hermanos. Esta imagen contiene la sustancia de cómo el Señor ve a sus discípulos. Son sus pequeños. Cada uno de ustedes es un pequeño del Señor. Es la imagen que utiliza Jesús para mostrarnos cómo funciona su iglesia y la escoge poniendo un niño en medio de ellos. Y a través de todo el capítulo, el tema que se revela es el corazón de Dios por sus pequeños, el corazón de Dios por sus discípulos, y los trata con esa ternura, y con esa ternura nos va a dar Jesús varias lecciones. Antes de nosotros llegar
al proceso descrito en Mateo 18, del 15 al 20, hay que pasar por los pasajes que están atrás. No se preocupe que no los voy a predicar, solamente los voy a poner por ahí. Miren cómo Jesús habla de sus pequeños. Pero el que haga pecar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, son ustedes, mejor le sería que le colgaran al cuello una piedra de molino, una piedra de molino de las que mueve un asno, y que se ahogara en lo profundo del mar. ¿Cuántos son padres en este espacio? ¿Cuántos son abuelos? ¿Cuántos son tíos? ¿Entienden lo que Jesús está diciendo? Ya, si alguien le hace daño a uno de tus pequeños, ¿qué no harías tú por proteger a uno de tus pequeños? Así mismo, con esa misma pasión, Dios protege a sus pequeños, a sus discípulos, a ti y a mí. Miren lo que dice próximamente, hablándole a sus pequeños, porque así también a veces nosotros tenemos que hablar a los nuestros. Si tu mano te hace pecar, le dice Jesús a sus pequeños, córtalo. O, perdóname, si tu mano o tu pie te hace pecar, córtalo y tíralo. Es mejor que entres a la vida manco o cojo que teniendo 2 manos y 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te hace pecar, arráncalo y tíralo. Es mejor que entres en la vida con un solo ojo que teniendo 2 ojos y ser echado en el infierno de fuego. El Señor le habla a sus pequeños. Miren cómo sigue diciéndole y hablando sobre sus pequeños. Miren que no desprecien a uno de estos, mis pequeñitos. Porque les digo que sus ángeles en el cielo contemplan siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. ¿A quién? A sus pequeños. ¿Cómo continúa Jesús hablando de sus pequeños? Perdóneme. Hablando de sus pequeños. Jesús continúa utilizando la imagen de los pequeños para referirse a sus discípulos a través de todo el capítulo. Abre su corazón y le deja saber a sus discípulos cuán preciados son los discípulos para el Señor. Son sus pequeños. Y como si esto fuera poco, miren cómo concluye antes de llegar a nuestro pasaje de hoy. Un pasaje que muchos de ustedes conocen. ¿Qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado? ¿No deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad les digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Todos los pasajes, todos en este capítulo, tienen que ver con la relación que tiene el Padre con sus hijos y lo que desea Él en la comunidad de sus discípulos, la comunidad de sus hijos amados. Y los cela a cada uno de ustedes como sus pequeños, como celo yo a Jerónimo, a Mercedes, a Estrella. Uno de los pasajes más hermosos de la Biblia. Jesús está revelando el corazón del Padre por sus discípulos, la comunidad de sus pequeñitos. Hermano de la travesía, tú y yo somos sus pequeñitos, aunque tú seas un grandulón ya. Así como tú miras a tu hijo, así nos dice Jesús el Padre, mira a cada uno de nosotros. Difícil creerlo, ¿verdad? Pero es lo que Jesús quiere llevar al corazón de sus discípulos. El mismo anhelo que tienes tú cuando miras a uno de tus hijos y sueñas que le vaya bien en la vida y le aconsejas para que tome buenas decisiones, para que escuche el buen consejo. Así también el Padre desea que sus pequeños caminen por el sendero de la vida y le da buenos consejos y le da exhortación y los corrige para que les vaya bien en la vida. Funciona de la misma manera. Él no se copió de nosotros, nosotros nos copiamos de Él. Él es así antes que nosotros. Conociendo el contexto entonces, Iglesia La Travesía, nosotros estamos ready, estamos listos para entender lo que nos está presentando Jesús en esta mañana en el texto que nosotros leímos. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano, a un pequeñito. El texto se trata de cómo lidiar cuando los pequeños del Señor, sus amados, entran en un patrón de pecado. Cómo rescatarlos de ese lugar de oscuridad y traerlos de vuelta al rebaño. ¿Qué hacer cuando uno de los pequeñitos de Dios se está portando mal?
Right? Un padre que ve a un hijo portándose mal y lo deja portarse mal no es un buen padre, nos enseña la Escritura. Jesús nos va a enseñar cómo lidiar con el pecado cuando el pecado se da en su familia. Hermanos de la travesía, Jesús ama a sus pequeños. Pero al igual que tus pequeños, los pequeños de Jesús, no te sorprendas. Mira tu vida, van a pecar. A pesar de que los cristianos somos una comunidad de gente que ha entregado su vida a Jesucristo, el Salvador, vamos a tener que lidiar con el pecado en medio nuestro. Te vas a encontrar con alguien haciendo actos deshonestos en la iglesia. Y es uno de los pequeños del Señor. Te vas a encontrar con alguien que está cayendo en prácticas inmorales dentro de la iglesia. Y es uno de los pequeños del Señor. Así como cuando nuestros hijos toman un mal camino. Gente que trata mal a los demás y sigue siendo uno de los pequeños del Señor. Y lo primero que nos dice Jesús es que ante esto, hermanos de la travesía, no puedes hacerte el loco y mirar para otro lado. Te lo voy a decir de nuevo. No puedes hacerte el loco y mirar para otro lado. No. El deseo del Señor es que sus pequeños sean corregidos. Es el diseño de Jesús para su iglesia. Y sería absurdo que tú y yo busquemos ser iglesia y no obedezcamos al Señor cuando Él nos dice cómo funcionar como iglesia. Le podemos decir la iglesia de otra persona, pero no es la iglesia de Jesús. Si nosotros no estamos haciendo lo que Jesús nos llama a hacer por sus pequeños. No es amar a alguien, dejarlo en su pecado. Tú no amas a un hijo dejándolo perderse. Todo lo contrario. Tú detienes las tinieblas y buscas la manera de sacarlo de la oscuridad. Ese es el verdadero amor que el Señor nos quiere mostrar por medio de un pasaje que habla de la disciplina eclesiástica, porque el Señor ama demasiado a sus pequeños. Por eso Jesús nos da un proceso de 3 pasos en Mateo capítulo 18, algunos le llaman 4 pasos, que deben ser practicados en toda comunidad cristiana, hermanos de la travesía, con el objetivo, con el fin, primero de preservar la gloria de Dios entre nosotros. El Señor es santo y nosotros no podemos vivir en el pecado. El segundo fin es preservar la pureza de su iglesia. Su novia se viste de blanco y el Señor quiere que sea una novia pura. Y el tercer principio o el tercer fin de la disciplina cristiana es la restauración del creyente. Escúchalo bien, no es la condenación, es la restauración del hermano. Sería algo absurdo, tal vez una tragedia que nosotros reclamando ser la iglesia de Jesús, escúchalo bien, no hagamos las cosas que Él nos ha enseñado. El Señor hoy nos ofrece 3 pasos para restaurar a los pequeños que se encuentran a sí mismos viviendo en un camino de pecado. El Señor nos dice, si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Y si te escucha, que pari, has ganado a tu hermano. ¿Te das cuenta del corazón de Dios en este verso? Celebra, porque si te escuchó, esto que se tire un pari, que se caiga todo esto aquí, porque has ganado a tu hermano, lo has sacado de la oscuridad. Si estaba pecando y tú le ayudaste a salir de ahí, celébralo. Si tu hermano peca contra ti, nos dice Jesús, ve y habla con fulano primero. No. Es hermosa la manera en que el Señor guarda la dignidad de sus pequeños. No les revela, no te manda a revelárselo a otra persona. No te manda a hablar con otra persona de lo que está haciendo fulano, aunque esa sea la inclinación de nuestros corazones muchas veces. Nos dice, ve y repréndelo a solas. Guarda la dignidad de tu hermano y de tu hermana. Tú te enteraste, pero no por eso otros se tienen que enterar. Ese es uno de los pequeños del Señor. Acércate en un momento adecuado, cuando no haya nadie, nos dice Jesús, y ayúdale a entender las consecuencias de lo que está haciendo, con amor. Miren lo que dice Gálatas. Bueno, no lo dice Gálatas, lo dice Pablo, cuando le escribe a los Gálatas en el capítulo 6, verso 1, les dice, hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, ustedes, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así funciona la iglesia. Si tú ves que alguien cae, no tienes el derecho de ir a condenarlo,
pero tienes la responsabilidad de ir a restaurarle en mansedumbre, como alguien que tiene las mismas debilidades. Estamos ayudándonos unos a otros y llevando unos con otros las cargas unos de otros. Nos dice Jesús que si el hermano escucha la corrección, ahí termina el asunto. Se acabó después del paso 1, iglesia, se acabó. Nadie tiene que enterarse. El hermano se arrepiente y restaura el daño que ha sido hecho, si es necesario restaurar algún daño. Y hay una gran alegría. Uno de los pequeños que se había descarriado, como aquella oveja que se fue y se apartó del rebaño, ha sido traída de nuevo y está caminando nuevamente en la luz. Has ganado a tu hermano, uno de los pequeños del Señor está caminando nuevamente, correctamente con él. El primer verso nos muestra al menos dos cosas claras, iglesia de la travesía. El proceso se lleva a cabo cuando hay una situación que claramente tiene que ver con el pecado, ¿ok? No estamos aquí inventándonos algo que me cayó mal, uno de los pequeños, esa es otra situación. Hay unos pequeños dentro de la comunidad de los pequeñitos que te van a caer mal. Esto no se trata de eso. Se trata de alguien que está caminando, está picando fuera del hoyo, como dicen los puertorriqueños. Está caminando fuera, ¿verdad? Del camino el que el Señor nos ha llamado a caminar. El objetivo, nos dice la segunda cosa, ¿verdad? Que queda clara, es que este hermano sea restaurado. Si esto sucede de la primera intervención, hay una gran victoria que celebrar. No es una victoria pública, es una victoria privada. Has ganado a tu hermano. Pero a veces las cosas no funcionan como nosotros quisiéramos que funcionaran. Y por eso hay un segundo paso. Nos dice, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos o más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos testigos. Jesús nos dice que hay personas que no van a escuchar. Y aquí la tonalidad del pasaje comienza a tomar, ¿verdad?, unos tonos tristes. Hay una tristeza en el pasaje. Y en estos casos nos dice Jesús que no podemos abandonar a nuestros pequeños, a esos pequeños del Señor, sino que hay que tomar un paso extra. El deseo de Dios es que estos pequeños abandonen su camino de maldad. Él es un padre, como tú lo harías con tu hijo. ¿Estarías dispuesto? Aún conozco a padres que han estado dispuestos a meter a sus hijos a la cárcel para salvarlos de una tragedia mayor. El Señor así va detrás de estos pequeños y lo hace por medio de ti y lo hace por medio de mí. Así que Jesús nos envía a acercarnos una segunda vez. Pero esta vez nos dice, trae 2 o 3 testigos. Hermanos, esto es muy sabio a la hora de lidiar con conflictos. Por varias razones. Se añaden personas a la situación, perspectivas múltiples. Personas que piensan diferente a ti y cabe la posibilidad de que estas personas vean algo diferente a lo que nosotros estamos viendo. Y de eso se trata esta parte del verso que Jesús está citando. Jesús no se está inventando nada. En Deuteronomio, el 5º libro de la Biblia, Jesús está citando este pasaje cuando habla de los 2 o 3 testigos. Dice, no condenes a nadie por algún crimen o delito basado en el testimonio de un solo testigo. Los hechos del caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿De qué se trata esto? Nos está diciendo, a veces una sola persona puede estar mirando mal las cosas. A veces una persona puede estar equivocado o errado o estar viciado contra otra persona. Así que Jesús te dice, cuando hacemos justicia es necesario que entren otras personas que no tengan nada que ver con esa situación y puedan apreciar de una manera objetiva la situación de pecado con la que se está lidiando. Por otra parte, además de añadir perspectivas, Jesús, para que se haga justicia, porque el reino es un reino de justicia, quienes hemos lidiado, hermanos de la travesía, yo estoy seguro que tú has tenido que lidiar con conflictos, conocemos lo difícil y lo doloroso que puede ser lidiar con alguien incorregible. Es horrible, es bien difícil. Por eso el Señor nos llama a no hacerlo solos, para que haya testigos que puedan ayudarnos a traer al hermano de vuelta, y ese siempre va a ser el fin de cada uno de estos pasos. Traer el hermano de vuelta, no caerle
a palo y condenarle. Pregunta, conociendo el corazón del asunto, si el corazón del asunto es traer el hermano de vuelta, nos necesitamos preguntar, iglesia de la travesía, ¿quién es una buena persona que nos pueda ayudar a hacer esto? En este segundo paso, si tú quieres traer a esa persona de vuelta, porque es el corazón de Dios, ¿cómo yo escojo a las personas? El Señor no nos dice a quiénes escoger. Pero ¿sabes qué? Que la Biblia está llena de sabiduría y el Señor ha puesto prudencia en nuestras mentes y en nuestros corazones. No hay reglas escritas, pero requiere sabiduría. Hermano, cuando se lidia con una situación, por lo menos brega con gente discreta. Gente que cuando estemos en la privacidad no salga al público todavía las cosas que se están haciendo. La discreción es importante cuando lidiamos con un conflicto, para que no se vuelva un chisme gigante. Por lo menos gente madura y capaz de mantener la paz. No te lleves a alguien que prende de medio maniguetazo, que le caiga arriba y le tira. Nadie diga amén, ¿verdad? Que le caiga arriba. Puedes llevar, hermano de la travesía, personas que son de influencia en la vida de ese otro hermano, que tú sabes que a lo mejor, aunque a ti no te escuche, tú dices, no, esa persona a mí no me va a escuchar, pero tú sabes que hay gente que tiene voces, que tienen más peso sobre su vida y más influencia que la tuya. Y sabes qué, no importa que a ti no te escuche o no, a lo mejor escucha a otra persona. Y si eso es lo necesario para traer a este hermano de vuelta y convencer su corazón y dejarlo ver su error, eso vamos a hacer. El fin y el objetivo de este proceso que Jesús nos enseña, hermano, es que hagamos lo necesario para restaurar a sus pequeños, porque son sus pequeños los que se están desviando. Jesús nos manda a tomar el segundo paso. ¿Sabes por qué? Porque en muchos casos este puede ser determinante para ganar a un hermano de vuelta. ¿Sabes qué? Que a lo mejor no te escuche a ti, pero escuche a fulano. Y eso pasa. Y el Señor sabe qué ocurre y sabe cómo funcionan nuestros corazones. Y si es necesario hacer eso, eso nos manda a hacer el Señor para rescatar a sus pequeños. Pero si la cosa no sale, entonces Jesús nos dice que hay otro paso que tomar. Y si se rehúsa a escucharlos, entonces el tercer paso, dilo a la iglesia. Si alguna vez a ti te toca trabajar con una situación como esta, y pasas el primero y pasas el segundo paso y estás frustrado porque tienes que llegar al tercer paso, puedes reunirte con mi hermana Doris para que te dé un espacio en los anuncios aquí el domingo y puedas traer la situación a todo el mundo en la iglesia. Para seguir, ¿verdad?, lo que Jesús te está diciendo. No hace sentido eso. Cuando Jesús nos está diciendo, díselo a la iglesia, no es que pongas un anuncio y lo digas frente a toda la iglesia. Hay algo que no hace sentido en eso. Cuando Jesús nos está diciendo, díselo a la iglesia, Él está refiriéndose que es el momento en que la iglesia tiene que funcionar de manera, o lidiar de manera formal con el asunto, porque ya escaló a un punto donde tenemos que llevarlo a las autoridades de la iglesia. Tenemos que llevarlo a los ancianos. Por favor, no lo traigan antes de llegar al tercer punto. Jesús nos está diciendo, aquí va a haber una intervención de la iglesia de manera formal. La situación ha escalado a un nivel serio ya. Y este es el momento de involucrar a las autoridades de la iglesia. Y usted pregúntese quiénes son las autoridades en la iglesia donde usted asiste. Depende del modelo de gobierno que tenga, usted va a tener distintas autoridades. Usted puede tener un párroco, usted puede tener un pastor en algunas iglesias. En otras iglesias, como la nuestra, es un gobierno de ancianos. Usted lo trae al gobierno de ancianos. Dilo a la iglesia significa que es momento de pedir una reunión con los ancianos de la iglesia. No la pidas en el primer paso ni en el segundo, es en el tercer paso. En esta reunión vas a estar tú, van a estar los testigos y se va a pedir la intervención formal de los ancianos de la iglesia. Y es un pase de batón. Hasta aquí, hermano, llega tu parte. De aquí en adelante, el Señor le da el batón a las autoridades de la iglesia como jueces para tomar el asunto en sus manos, siempre con el objetivo de restaurar a la persona y buscar sacarle
de su error. Se está lidiando con uno de sus pequeños. Y aunque se esté portando mal, todavía a este punto es considerado uno de sus pequeños. Ese, nos dice Jesús, es el último intento de traer a una persona al arrepentimiento. Y nos dice, ¿y si se rehúsa? Vamos a ver si lo pongo por aquí. Y si también se rehúsa a escuchar a los ancianos de la iglesia, en este caso, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Aquí llega el momento donde la cosa se pone más triste. No quisiéramos llegar aquí. Pero Jesús nos dice, a veces va a pasar. Esto no es un sermón para animarte, no es un sermón para que salgas feliz, pero si tú eres la iglesia de Jesús, estas son las palabras que Jesús tiene para ti, porque así se vive como iglesia. El asunto nos toca a todos. Si tu hermano peca, no lo traigas al pastor. Dios te está llamando a ti a hacer tu labor de corrección y ayudar al hermano. Nos dice Jesús que si no escucha a la iglesia en este punto, esa persona no debe ser considerada ni siquiera como parte ya de la comunidad cristiana. Trátalo como un gentil o como un recaudador de impuestos. Personas que no tenían ya temor del Señor. El sentimiento es sumamente triste, hermanos de la travesía. Es como cuando uno de nuestros hijos escoge el camino de la rebeldía y tú has hecho todo lo que puedes. Sigue siendo tu hijo, pero tú has hecho todo lo que está a tu alcance y tu corazón queda roto porque no lo pudiste sacar del camino de la rebeldía. Y a pesar de haber tratado de traerlo de vuelta, no responde a la corrección y muchas veces no regresa. Aún así, hermano de la travesía, el acto de considerar a alguien fuera de la iglesia y que ya no es parte de nosotros, todavía tiene como fin la restauración. Pedro escucha este proceso y le dice, Jesús, acaba de escucharlo. ¿Cuántas veces yo tengo que hacer esto? ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7 es mucho. Y Jesús le dice, ¿sabes qué? Que si 70 veces 7 se arrepiente, 70 veces 7 lo recibes de vuelta. ¿Te das cuenta cómo el proceso de Jesús restaurar a sus pequeños tiene una gracia increíble que aun cuando estés fuera, si vienes arrepentido 70 veces 7, vas a ser recibido? ¿Te das cuenta el corazón del Padre por sus hijos? El proceso tiene como fin, déjame decir esto adelante, el proceso es sumamente doloroso, porque se está lidiando con una distorsión seria, lo que es el pecado en nuestra vida. Pero siempre tiene como fin ver a un pecador, a un pequeñito, arrepentido, volver a la casa. Nunca se cierra. La persona puede volver a casa, y si 70 veces 7, Jesús nos está diciendo, cada vez que vuelva arrepentido, regresa y lo recibimos. No es el fin este último paso del proceso. Quisiera hacer un recap para ir terminando este sermón. Hay varias cosas que hemos visto claras en este proceso que Jesús nos presenta. El Señor nos ha llamado, Iglesia de la Travesía, a corregirnos unos a otros. No es tarea del pastor, no es tarea de los ancianos nada más, es tarea de la comunidad. También nos ha llamado a ser corregidos. Así que no, ¿verdad? No te emociones demasiado, porque también tú puedes ser parte del problema, yo puedo ser parte del problema y podemos caer en pecado en nuestras vidas. Si tú eres parte de Iglesia La Travesía, un requisito de esta comunidad es estar abierto a la corrección. Es parte de tus votos como miembro, someterte a las autoridades eclesiásticas. Hermano, otro aspecto que nosotros vemos en el proceso, que es hermoso, del proceso que Jesús usa para restaurar a sus pequeños, es que el Señor es justo y guarda la dignidad de sus pequeños. El proceso comienza de manera muy discreta, ve a solas con Él. No se lo digas a nadie, el Señor guarda la dignidad de sus pequeños. No hay lugar para el chisme en este proceso. Se protege la dignidad de las personas y es lo que el Señor desea para ti, es lo que el Señor desea para mí. Así quiere Dios que tú seas tratado en su iglesia y así desea que tú y yo tratemos a nuestros hermanos que son sus pequeñitos en su familia. Él es el rey de esta familia. El Señor, número 3, nos muestra este proceso que es paciente con nosotros. No se cansa rápido. Por eso manda a los discípulos, no te quites,
No te quites, ve de nuevo detrás de ellos. Son míos, ve de nuevo detrás de ellos. El Señor no se cansa y no renuncia al amor que tiene por sus pequeños, aunque estén caminando fuera del redil. No te quites, ve detrás de ellos. Si miras bien, te darás cuenta que el proceso puede ser un proceso largo. Y en cada paso hay una oportunidad para arrepentirnos y para volver al Señor. Y de eso se trata cada paso, un intento en que esa oveja vuelva al redil. Y hay una gran fiesta en el corazón del Señor. Porque el Señor desea, hermano, de la travesía, y este es el corazón de este pasaje, la restauración de un hermano que ha caído. En su corazón hay una inclinación por restaurar a aquel que está perdido, aquel que ha caído. Y ese es el corazón de Dios por sus pequeñitos. Así nos mira Él, como tú miras a estos niños que estaban aquí. Así nos mira Él a nosotros con esa ternura. Por cada uno de los que son parte de su iglesia. Y vamos terminando este sermón. Sería algo absurdo, Iglesia de la Travesía, que en esta nueva etapa nosotros reclamemos que somos la iglesia de Jesús y no hagamos las cosas que Él nos manda hacer. No hagamos las cosas que Él nos está enseñando. Es muy duro tratar con el pecado. Es muy duro tratar con la rebeldía, confrontar a alguien que está haciendo el mal dentro de la iglesia. Trae en ocasiones muchos problemas y a veces te puede quebrar relaciones de por vida. Es muy duro y muy doloroso, pero Jesús no nos da la opción de mirar hacia otro lado. Eso no es una opción para los cristianos. E ignorar lo que ocurre. Si tú lo estás viendo, Jesús te dice, ve a solas y reúnete con Él y hazle ver su mal. De eso se trata la segunda parte del pasaje. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Hay una relación entre lo que pasa en el cielo y en la tierra. Jesús nos está diciendo y está conectada a este pasaje y a lo que pasa aquí. Jesús nos está diciendo, es tan duro entrar en esta práctica que Jesús nos dice, cuando lo hacemos como iglesia y estamos obedeciendo la voluntad del Señor y seguimos sus instrucciones con el corazón correcto, tenemos aquí en la tierra el respaldo del cielo. Es tan duro que Él nos está diciendo, tenemos aquí en la tierra el respaldo de que la presencia de Dios está presente en medio nuestro, corrigiendo a uno de sus pequeños. Él está aquí en la tierra. El cielo está respaldando lo que está pasando en la tierra. Puede llegar a ser tan difícil el proceso que Jesús nos promete a ti y a mí. En este contexto, lo siguiente. Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ay, pastor, ese verso yo pensaba que se usaba cuando no llegaban los hermanos al tiempo de oración y el líder decía, aunque seamos solamente tú y yo, no te preocupes. Porque el Señor promete que si hay 2 o más reunidos en su nombre, ahí está Él en medio de ellos. ¿Sabes qué? Amén. Pero ese no es el verso, ni la aplicación de este verso. Por eso el contexto es importante cuando estudiamos la Biblia. Eso es muy cierto. El Señor está en medio de nosotros, porque aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La promesa en la Gran Comisión. Seguro que sí, es una verdad, pero no viene de este verso. El contexto es importante. Jesús está haciendo esta promesa a los que se dan la tarea en la tierra, en la comunidad cristiana, de obedecer los mandatos del Señor, de corregir a sus pequeños con amor. Y pasar por el tiempo de corregir a alguien con amor es tan difícil que el Señor nos tiene que dar esta promesa. Ahora léela con otros ojos. Además les digo, es Jesús hablando, que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El Señor bendice con su presencia el momento donde se está corrigiendo a uno de sus pequeños. Allí está Él en medio de ellos porque necesitan su presencia para lidiar con estas situaciones
El amor se está desbordando de maneras muy prácticas en este proceso que Jesús nos está enseñando. Es tanto el anhelo de Dios porque sus pequeños sean cuidados, corregidos y restaurados, que nos hace esta promesa. Él nos va a respaldar con su presencia, donde están 2 o 3 reunidos en su nombre lidiando con una situación como esta. Sería absurdo, iglesia, la travesía. Y tal vez una tragedia que nosotros, reclamando ser la iglesia de Jesús, no hagamos las cosas que Él nos está enseñando a hacer. ¿Por qué me dicen, Señor, Señor? Nos diría Él a nosotros, si ustedes no hacen lo que yo les digo. Si ustedes tienen una iglesia y la corren según sus principios y sus preferencias. Esa no es mi iglesia. En el pasaje de hoy, hermanos de la travesía, el Señor Jesús nos ha mostrado lo que Él desea, lo que hay en el corazón suyo y el corazón del Padre, que se lleve a cabo cuando uno de los pequeños de la iglesia está orando de maneras que van en contra, claramente en contra de la palabra del Señor. Una persona que se está descarriando con sus prácticas. Y así como tú amas a cada uno de tus hijos, piensa en cada uno de ellos. Así como tú amas a cada uno de ellos, así ama el Señor a cada uno de sus pequeños y no quiere dejarlos ir. Y va a hacer lo que tenga que hacer para traerlos de vuelta. Es lo que dice Hebreos capítulo 12. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Que es cierto, ¿no? Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Por tanto, iglesia de la travesía, fortalezcan las manos que están débiles, las rodillas que flaquean, y hagan sendas en esta iglesia derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte. El fin es que se sane, y por medio de la disciplina ejercida con amor, de una iglesia que ama y corrige en amor, el Señor trae sanidad para su cuerpo. El Señor nos está dando una oportunidad de nosotros como iglesia hacer cosas que no hemos hecho antes tal vez. Ser una iglesia que obedece a Jesús, que busca lidiar con el pecado en medio de nosotros, busca y nos enseña la manera de cómo lidiar y traer a los pequeños de vuelta cuando han sido hallados en un pecado en sus vidas. Jesús, termino con esta declaración, entregó su vida en una cruz por cada uno de sus pequeños. Esos son ustedes. Él nos ama. Lo cantamos en las canciones. Él nos perdona, lo cantamos en todas nuestras canciones. Él nos protege, lo cantamos en nuestras canciones. Él nos instruye en esta mañana por medio de su palabra. Y Él está también aquí comprometido con corregirnos para que seamos sanados. Y de eso se trata el sermón de hoy. Con el fin de que tú y yo seamos gente que haya sanidad. Este sermón fue grabado en vivo en Iglesia La Travesía. Nos alegra que puedas utilizar este recurso y esperamos que sea de bendición. Queremos que sepas que es nuestra más profunda convicción, que no importando cuán útil sea esta grabación, nunca podrá sustituir la experiencia de pertenecer a una iglesia local. Sería un placer tenerte junto a nosotros en La Travesía, pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a conseguir una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso.